Lo que estás a punto de ver no es el típico homenaje del Día de las Madres como México sabe celebrarlo, es un acercamiento de las mujeres que queriendo o no, engendraron las crisis políticas que hoy todavía pagamos. Hay secretos que nadie te va a contar dentro del poder presidencial en México. Pero hoy veremos y entenderemos cómo nuestros últimos 11 queridísimos presidentes pasaron de la silla periquera a la silla del águila. Y descubriremos cómo la educación que les dieron sus madres, que entre arrullos y regaños, influyeron en su desarrollo y futuros traumas. Existen documentos, datos y contactos que nos revelan cómo se han movido los hilos del poder desde hace más de un siglo. Y lo más grave es que el molde no ha cambiado, solo se ha vuelto más sofisticado. La mayoría de la llegada de estos personajes al poder no fue al azar, fue un diseño de privilegios que lleva operando desde los inicios de México. Esto no es un festejo normal del 10 de mayo, es un ajuste de cuentas histórico, porque para entender la raíz del problema que nos gobernó, debemos conocer a quien lo concibió. Arrancamos con Sabina Bolaños Cacho. En 1893 en el corazón del estado de Oaxaca, nació Sabina Bolaños. Oficialmente, la historia la registra como una dedicada maestra de escuela, pero no se equivoquen con el romanticismo de la docencia, su verdadera cátedra no fue el alfabeto, sino la disciplina férrea, la que años después terminó costándole sangre al país. Recordemos que antes la educación en casa era más dura, y ella así moldeó su hogar y asumió íntegramente la responsabilidad de hacerlo. Pero las circunstancias reacomodaron su destino en Puebla, para ser precisos en San Andrés Chalchicomula, hoy Ciudad Cerdán, donde tuvo 5 hijos, y uno de ellos fue Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, nacido el 12 de marzo de 1911. Es una ironía histórica que esta mujer, pilar de la educación rural y post-revolucionaria, dedicara su vida a cultivar un carácter que años más tarde se traduciría en una de las presidencias más hegemónicas y represivas del siglo XX. Lo que en su casa era formación de carácter, en el México de 1964 a 1970 se convirtió en un dogma de Estado. Dudar no era una opción, era un error, y se castigaba. Sabina Bolaños sabía que Gustavo no encajaba en los estándares de galán y lo preparó para soportar burlas y responder con carácter. Con los años, incluso ya siendo presidente, Gustavo hacía chistes sobre su apariencia poco agraciada. Al final, Sabina Bolaños Cacho cumplió su misión, le entregó a México un presidente que no sabía dudar. Porque detrás de cada golpe de autoridad en Tlatelolco, latía la educación de una madre que enseñó que el orden está por encima de la vida y que la letra, cuando no entra con sangre, se escribe con ella. Seguimos con Catalina Álvarez Gallo, nacida en 1895, era el producto refinado de una ciudad de México postrevolucionaria que comenzaba a gestar su propia versión de la nobleza, una aristocracia de clase media, discreta pero profundamente ambiciosa, siempre mirando arriba y adelante. Dedicada por completo al hogar, ese refugio doméstico que servía de cuartel para las élites en ascenso, Catalina crió a 4 hijos. Entre ellos, Luis Echeverría Álvarez, nació el 17 de enero de 1922, un hombre que heredaría de su madre ese origen puramente urbano y centralista. No busquen en su linaje raíces extranjeras ni gestas heroicas en el frente de batalla, lo que encontrarán es el pragmatismo de las familias que aprendieron a moverse en las sombras de los pasillos de poder de la capital. Como tantas mujeres de su época atrapadas en los círculos políticos, Catalina mantuvo una vida pública mínima. Su rol fue el de la columna invisible, primero apoyando la carrera del esposo y después, observando cómo su hijo se casaba con María Esther Zuno, hija del ex gobernador de Jalisco, y así comenzaba su carrera en ascenso hasta la silla presidencial en 1970. Bajo este barniz de normalidad y apoyo silencioso, se consolidó el perfil de un hijo que, aunque pretendía hablar por el pueblo, solo conocía la realidad a través de los cristales de la Ciudad de México. Al final, Catalina Álvarez Gallo no solo entregó un presidente, entregó el modelo perfecto del burócrata centralista que mientras mantenía las formas de una familia de bien, preparaba el terreno para uno de los periodos más turbulentos y autoritarios del México contemporáneo. Continuamos con María Refugio Pacheco y Villa Gordoa. Eran los tiempos de administrar la abundancia, y ella no solo pertenecía al círculo dorado, lo representaba. Nacida en 1892 en Guadalajara, Refugio no habitaba simplemente un hogar, ella custodiaba un museo personal de la genealogía.
Proveniente de una familia con antecedentes intelectuales y políticos que se ramificaban desde el occidente del país, su vida estuvo marcada por una conciencia casi religiosa del linaje como símbolo de estatus. Madre de 4 hijos, vio nacer el 16 de junio de 1920 a quien llevaría el apellido familiar a la cima de la pirámide política, José López Portillo y Pacheco. Mientras Refugio invertía sus años en pulir la narrativa de sus antepasados, estaba preparando el terreno para la gestión más derrochante y arrogante del siglo XX. Bajo el lente del humor negro, resulta fascinante observar cómo la obsesión de una madre jalisciense por la pureza de su árbol genealógico se tradujo, en el sexenio de 1976 a 1982, en un nepotismo descarado. Para López Portillo, el linaje que su madre tanto valoraba no era una responsabilidad ética, sino una licencia para colocar a la familia en la nómina del Estado, convirtiendo el gobierno en un asunto de parientes. Refugio Pacheco falleció en 1987, habiendo presenciado cómo su hijo pasaba de la promesa de administrar la abundancia al desprecio de una nación devaluada. Al final, su interés por la historia familiar encontró una validación retorcida, su apellido efectivamente pasó a la posteridad, pero no por la distinción intelectual que ella presumía, sino por la soberbia de un hijo que confundió la herencia de sus padres con el patrimonio de todos los mexicanos. En esta historia, la sangre no solo fue más espesa que el agua, también fue mucho más cara. El recorrido sigue con Alicia Hurtado Oldenburg. La narrativa oficial del esfuerzo personal se encuentra con la frialdad de la genealogía europea. Nacida en Colima en 1913, Alicia portaba en su apellido el rastro de su abuelo materno de origen alemán, los Oldenburg, una herencia de rigor que definiría su método de supervivencia. Tras casarse en 1933 y enviudar apenas 4 años después, en 1937, Alicia asumió el rol de jefa de familia absoluta. Pero no se equivoquen con el relato de la viuda desamparada, con determinación, trasladó su cuartel general de Colima a la Ciudad de México, gracias al apoyo de su suegro, el cual fue gobernador de Colima en 2 periodos. Su objetivo no era simplemente sobrevivir, sino garantizar una educación de excelencia para sus 2 hijos, moldeando especialmente a Miguel, nacido el 12 de diciembre de 1934, bajo un velo de reserva, disciplina y lecturas seleccionadas. Es aquí donde el análisis se vuelve sombrío y algo sarcástico. Alicia fue el pilar invisible, de carácter sobrio y firme, que permitió el ascenso de una nueva especie política en México, la tecnocracia gris. Mientras ella impulsaba la carrera de su hijo con una disciplina espartana, estaba gestando al presidente que enfrentaría la crisis con la frialdad de un contador, dejando a un lado la pasión revolucionaria por el rigor de las cifras. Alicia Hurtado Oldenburg falleció en 1993, habiendo presenciado la culminación del mandato de su hijo y el inicio de un México que ella ayudó a diseñar desde la biblioteca de su casa. Al final, su mayor éxito fue también la desilusión de muchos. Entregó un presidente impecable en sus formas, pero cuya gestión quedó marcada por la parálisis ante la tragedia y la distancia emocional propia de quien fue educado para ser una cifra, no un líder. En la genealogía de la crisis, el apellido Oldenburg puso la disciplina y el país puso el resto. La siguiente mamá es Margarita de Gortari Carvajal. Si con otros presidentes hablamos de abnegación maternal, con ella debemos hablar de estrategia institucional y solidaridad familiar. Nacida en 1920, Margarita no encajaba en el molde de la madre pasiva de la época. Ella era una anomalía dentro de la élite, economista, académica y una intelectual de formación sólida que entendía los engranajes del poder mucho antes de que su hijo ocupara la silla. Casada con el economista Raúl Salinas Lozano, Margarita no solo administró un hogar de 5 hijos, administró un laboratorio de ambición política. Fue profesora, trabajó en la Secretaría de Hacienda y cofundó la Asociación de Economistas de México. En este entorno de cifras, nació el 3 de abril de 1948 su hijo, Carlos Salinas de Gortari. Margarita no le dio a Carlos simplemente una educación, le entregó el manual de usuario del Estado mexicano y la ideología técnica para desmantelar el viejo régimen desde adentro. Margarita fue la arquitecta silenciosa de la élite salinista. Mientras otras madres formaban personas, ella formaba cuadros técnicos.
Su influencia fue el motor que transformó la política de Café y Revolución en una oficina de eficiencia fría y privatizaciones. Margarita navegó las esferas más altas del poder con un carácter firme, asegurándose de que la disciplina de estudio en su casa fuera el preludio de un dominio absoluto sobre la nación. Falleció en 1992, durante el cuarto año del mandato de su hijo, habiendo presenciado cómo Carlos llevaba a la práctica cada lección de economía y política pública que ella le inculcó. En la genealogía del neoliberalismo, ella puso la teoría, y su hijo ejecutó la sentencia. Ahora seguimos con Marta Alicia Ponce de León, entramos en el terreno del mito del ascenso social mexicano, una narrativa tan loable como, en última instancia, poética. Nacida en 1924, Marta Alicia es el ejemplo de la mujer que sacrificó su propia brillantez intelectual por la estructura familiar. Abandonó sus estudios de medicina en la UNAM para casarse y terminó convirtiéndose en el motor financiero de un hogar de 6 hijos. Su vida fue puro esfuerzo, trabajó como secretaria en el gobierno estatal para costear una educación que ella no pudo terminar. Pero no fue una secretaria pasiva, fue una operadora política dentro del PRI y una escritora que canalizaba su sensibilidad en poemas y columnas, mientras imponía una disciplina férrea en su casa. El 27 de diciembre de 1951 nació su hijo, Ernesto Zedillo Ponce de León, a quien impulsó desde las carencias en Mexicali hasta las ligas mayores de la economía global en la Universidad de Yale, una historia de ascenso, hasta que décadas después, el país enfrentó una devaluación bastante dolorosa. Aquí es donde el guión de la resiliencia se encuentra con la cruda realidad histórica. El esfuerzo de Marta Alicia fue impecable, el resultado para el país, debatible. Ella diseñó a un hombre con un sentido de responsabilidad tan rígido que terminó presidiendo el colapso financiero conocido como el error de diciembre. Es la ironía del tecnócrata, educado por una madre que trabajó hasta el cansancio para vencer la pobreza, solo para terminar administrando la miseria de millones. Marta Alicia tuvo una muerte repentina y trágica a los 47 años, en 1971, sin llegar a ver a su hijo ocupar la silla presidencial. Al final, su historia nos recuerda que en el sistema mexicano, el mérito individual de una madre puede abrir las puertas de las mejores universidades del mundo, pero no siempre puede evitar que su hijo le entregue al país una de sus crisis más profundas. Damos paso a la madre del cambio. Mercedes Quesada Echaide, nació en 1919, pero en San Sebastián, España. Mercedes emigró a México siendo apenas una niña, echando raíces en la tierra profunda de Guanajuato. Su biografía, aparentemente centrada en la vida de campo y la administración de la Hacienda San Cristóbal, esconde un dato que puso a temblar al sistema político mexicano. Mercedes no solo administró una propiedad rural y crió a una numerosa familia de 9 hijos, ella fue el motivo por el cual se tuvo que reformar la Constitución. Hasta 1993, el antiguo artículo 82 exigía que ambos padres del presidente fueran mexicanos por nacimiento. El origen español de Mercedes era la barrera que separaba a su hijo, Vicente Fox Quesada, de la silla presidencial. La reforma legal de los años 90 no fue un acto de inclusión moderna, sino una cirugía política de precisión para permitir que el niño nacido el 2 de julio de 1942 pudiera competir en el año 2000. Mercedes, de carácter firme y postura siempre discreta, fue la llave involuntaria que abrió la puerta a la alternancia, mientras ella prefería el silencio de sus tradiciones rurales. Murió a los 86 años, el 29 de junio de 2006, unos días antes del fin del sexenio de su hijo. Falleció como vivió, alejada del ruido mediático de Vicente, pero dejando un rastro indeleble en la ley suprema del país. Al final, su mayor legado no fue la administración de la Hacienda, sino haber sido la extranjera que obligó a México a reescribir su nacionalismo, todo para que su hijo pudiera calzarse las botas presidenciales, y algunos años después pusiera su negocio de yerbita verde, no precisamente epazote. Llegamos con María del Carmen Hinojosa González. En México, hay familias donde la política no se elige, se nace con ella. Para entender la génesis de la derecha persistente y guerrillera, debemos viajar a Puruándiro, Michoacán, donde en 1923 nació María del Carmen Hinojosa González. Secretaria de profesión pero militante por destino, Carmen no fue una espectadora de la democracia,
Fue una operadora de la vieja guardia del PAN, en tiempos donde ser oposición no daba prestigio, daba problemas. Carmen Hinojosa no solo crió a una familia de 5 hijos, ella gestionó una escuela de cuadros políticos bajo el techo de su hogar. Con más de 50 años de militancia activa y profundas convicciones católicas, le enseñó a su hijo Felipe Calderón Hinojosa, nacido el 18 de agosto de 1962, que el pasatiempo favorito de la familia era la política social y la resistencia contra la hegemonía del PRI. Ella no le dio a Felipe simplemente una formación, le sembró la semilla de una disciplina que años después se traduciría en una presidencia marcada por la rigidez de las estructuras y la guerra interna, tanto en el partido como en el país. Mientras Carmen trabajaba en la consolidación de la oposición desde la base comunitaria, estaba forjando el carácter de un mandatario que confundiría la firmeza con la obstinación. El legado de disciplina familiar que Carmen impuso en Michoacán fue el prólogo de un sexenio que intentó imponer el orden a través de la fuerza, bajo el mismo esquema de convicciones inamovibles que ella le inculcó. Falleció a los 93 años, el 12 de diciembre de 2016, en una fecha de alto simbolismo religioso para México, habiendo visto a su hijo alcanzar la cima del poder y luego descender al juicio de la historia. Al final, su legado es revelador. En la genealogía del poder azul, ella puso la fe y la resistencia, y el país puso las consecuencias de esa pasión. Ahora pasamos con María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez. En el Estado de México, el poder no siempre se construye en las aulas de Yale o en los pasillos de Hacienda, a veces, se cocina en las salas de estar de Atlacomulco. Para entender la estética y la forma del último gran sexenio priista, hay que mirar a María del Perpetuo Socorro Nieto. Nacida en 1925, María del Socorro representa un perfil distinto, el de la matriarca dedicada al hogar, las reformas y a la gestión del capital social en el corazón mismo del mítico Grupo Atlacomulco. Hija de Constantino Enrique Nieto y Ofelia Guerra, María del Socorro no buscó la academia ni la militancia de pancarta. Su rol fue más estratégico. Casada con Gilberto Enrique Peña del Mazo, se convirtió en la pieza de cohesión para sus 4 hijos, incluyendo a Enrique Peña Nieto, nacido el 20 de julio de 1966. Mientras otros linajes apostaban por la tecnocracia fría, ella cultivaba las relaciones en eventos sociales y religiosos, tejiendo la red de lealtades y compadrazgos que definen la política mexiquense. En su hogar no se discutían teorías económicas complejas, se practicaba la política del estar presente en la comunidad, mantener las formas y asegurar que la familia Peña Nieto fuera el centro gravitacional de la élite local. Ella fue la guardiana de esa discreción que permite al poder operar sin ser visto, manteniendo un perfil público casi inexistente mientras su hijo escalaba hacia la cima. Fiel a la mística de su entorno, su vida ha transcurrido alejada del escrutinio, siendo la figura central que dotó a Enrique de ese aire de perfección social que tanto explotó en su campaña. Al final, su legado es revelador. María del Socorro Nieto no necesitó un doctorado para darle a su hijo las llaves de la nación, le bastó con administrar las tradiciones y las lealtades de un pueblo que se convirtió en el dueño del país. En la genealogía de la imagen, ella puso la cohesión y las formas, y el país pagó el precio de ese espectáculo de unidad. Llegamos con Manuela Obrador González. En el sureste mexicano, el poder no se hereda en notarías ni se firma en clubes de golf, se gana e intercambia en el mostrador de una tienda de abarrotes. Para entender el fenómeno de masas más grande del siglo XXI, hay que viajar a Tepetitán, Tabasco, donde en 1922 nació Manuela Obrador González. Hija de un inmigrante español de Cantabria, Manuelita no fue una madre de la élite de ciudad, fue una comerciante pragmática que administró con puño de hierro La Palma, una tienda de abarrotes de su comunidad, creando una verdadera transformación en su entorno. Manuela no solo crió a 7 hijos, gestionó un hogar bajo un régimen de matriarcado absoluto donde el catolicismo y el comercio se fundían en una sola doctrina. En este entorno de intercambio de arroz, frijoles y valores cristianos, Andrés Manuel López Obrador nació el 13 de noviembre de 1953. De su madre, él no heredó títulos nobiliarios, pero aprendió algo mucho más valioso, la psicología del mercado popular y el uso político de la fe. Manuela fue quien le enseñó que en política, lo que no se vende como causa social, simplemente no existe.
Mientras Manuela apoyaba causas sociales y votaba por figuras como Rosario Ibarra de Piedra, estaba diseñando, quizás sin saberlo, el prototipo de líder que décadas después vendería la austeridad como una marca registrada. Ella fue el pilar de un hogar donde la austeridad era una realidad comercial antes de ser un eslogan de campaña. Su influencia fue tan determinante que el hijo nunca se desprendió de esa estética de pueblo que su madre administraba con éxito en Macuspana. Falleció en el año 2000, justo cuando su hijo comenzaba su ascenso imparable como jefe de gobierno, dejando tras de sí un legado de disciplina y astucia comercial que definió la trayectoria de sus descendientes. Al final, su historia es reveladora. Manuela Obrador no necesitó diplomacia internacional para formar a un mandatario, le bastó con la tienda de abarrotes para entender que el pueblo no busca estadísticas, busca símbolos que reconozca detrás de un mostrador. En la genealogía de la Cuarta Transformación, ella puso la fe y el comercio, y su hijo la sacó del parque. Cerramos este recorrido con la joya de la corona del México contemporáneo, Annie Pardo Semo. Nacida en 1941, Annie es la antítesis absoluta del perfil tradicional de la madre presidencial. Hija de judíos sefardíes que huyeron de la guerra y la persecución en Bulgaria y Lituania, su historia no es la del ascenso por contactos o dinastías, sino la de la conquista de su propia soberanía. Doctora en Ciencias por la UNAM y Premio Nacional de Ciencias, Annie rompió el molde de la abnegación para convertirse en una científica de renombre mundial, especializada en la investigación de enfermedades pulmonares. Mientras otras madres criaban políticos entre iglesias o ranchos, Annie crió a sus 3 hijos, incluida Claudia, que nació el 24 de junio de 1962, en un entorno de activismo de izquierda y rigor académico. Participante del movimiento de 1968, Annie no solo transmitió el conocimiento sobre la biología celular, sino la genética de la lucha social y la ocupación estratégica de las instituciones. Pero no se confundan, la naturaleza del poder no cambia, solo su sofisticación. La disciplina de estudio y el vínculo con la izquierda progresista fueron el caldo de cultivo para que su hija alcanzara la cima de la academia y, posteriormente, la cima del Estado. Annie Pardo representa esa resiliencia del inmigrante que se transforma en una nueva forma de aristocracia intelectual. Una sombra de poder proyectada sobre el país, ahora vestida con bata blanca y credenciales de doctorado. En esta última página de la historia, Annie puso la ciencia y el activismo, y su hija heredó el manual para operar la maquinaria nacional. A lo largo de este recorrido, queda claro que en México la silla presidencial no se conquista únicamente en las urnas, se moldea en casa, entre regaños, exigencias y enseñanzas que pesan más que cualquier discurso. Y hay que recordar, antes del poder público, siempre hubo una autoridad privada que no solo les mostró lo lejos que podían llegar, sino también el precio de hacerlo. Hemos visto cómo la resiliencia se transformó en devaluación, cómo el linaje se convirtió en nepotismo y cómo el esfuerzo terminó administrando la miseria nacional. Al final, estas madres no solo dieron a luz a mandatarios, parieron sistemas, ideologías y sobre todo, las historias que hoy tenemos que soportar. Estos fueron los retratos de las familias presidenciales y la mano que meció la cuna. ¿Cuál de estos manuales de crianza crees que le ha costado más caro a México? Deja tu opinión en los comentarios y dinos qué otro tema deberíamos analizar bajo este lente. No olvides suscribirte a los viajes de Profelino para seguir mirando detrás de la versión oficial.